Es hora de acercarnos con ansia, con profundo anhelo a la palabra de Dios, conociendo al Dios de la Biblia y conociendo su voluntad. Muy contento de poder estar hoy, estar junto con todos vosotros y también con otras personas de esta iglesia, los pastores de la iglesia que abren sus puertas a la iglesia del hermano Luis, también los hermanos que vienen de Sabadell. Así que, bueno, traigo el amor fraternal, los saludos de nuestra iglesia en Sabadell. Somos una iglesia relativamente jovencita, llevamos allí unos 7 años y ahí estamos sirviendo al Señor, luchando en mantenernos fieles al Evangelio y a la palabra de Dios. Ah, muy bien, perfecto, muy bien, genial. Ahí está bien, Muy bien, excelente, qué bien. ¿Ahora qué? Ahora sí, ¿no? ¿Ahora qué? ¿Funciona, no funciona? Funciona, muy bien. Así que, de nuevo, un gusto, soy Javier Pérez, mi esposa Silvia, y estamos allí ministrando y llevando el Evangelio, como os decía, en la ciudad de Sabadell. Y como el orden de los factores, a veces dicen que no altera el producto, pero quizá yo tenía que haber presentado ayer, no hoy, lo que tocaba ayer, para que tuviera consonancia con lo que se iba a enseñar hoy, no sé si me explico. Pero en cualquier caso, si por este cambio hay aspectos que se tocan o que son coincidentes, en cualquiera de los casos podemos dar gracias al Señor, esa es muy buena señal, es muy buen síntoma de que estamos alineados y unidos en una misma mente, en un mismo espíritu. Servirá para que haya cosas que se reafirmen, que se vuelvan a recordar y también repetirlas, porque ya sabemos lo que se dice, la repetición es la madre de la retención. Y sí, hoy vengo a hablar del sola escritura. Nosotros en Sabadell somos una iglesia bautista reformada y afirmamos los principios de la Reforma que se cimientan en esas 5 solas de la Reforma protestante. Sola escritura, solo la escritura, sola gratia, solo por gracia, sola fide, solo por la fe, solos Christus, solo en Cristo, soli Deo gloria, solo a Dios la gloria. Y podemos esperar y suponer que todas las iglesias evangélicas deberían afirmar estos principios. Pero lo que hemos estado viendo a lo largo de los últimos, no digo años, sino décadas, es un empobrecimiento del entendimiento y de la asunción de estas 5 solas en todas las iglesias, vamos a llamar protestantes, porque sí, si somos evangélicos, aunque nos suene un poco raro, somos protestantes. Venimos de aquel movimiento que empezó hace 500 años llamado la Reforma Protestante, de la cual hoy en día somos herederos. Y me gustaría retrotraernos un poco a ese periodo para empezar. No vamos a decir un sermón, no estamos hablando de un sermón, estamos hablando de una ponencia, como bien ha dicho nuestro hermano Luis, nuestro pastor Luis, aunque, por supuesto, estaremos en la Escritura y considerando la Escritura, cómo no. Si nos retrotraemos a ese tiempo de la Reforma, al siglo XVI, y pudiéramos ver cómo era la ciudad suiza de Ginebra a principios del siglo XVI, posiblemente nos conmocionaríamos. En esta ciudad suiza de Ginebra, hace ya 500 años, proliferaban las apuestas, las juergas con diversiones inmorales, los bailes provocativos, las borracheras, todo tipo de inmoralidad sexual. Algo muy alejado de lo que se esperaba de una ciudad católica de aquella época. Y esto, por supuesto, avergonzaba a las autoridades de la ciudad. De hecho, el Consejo de la ciudad trató de tomar medidas drásticas sobre esto, promoviendo medidas muy restrictivas. Pero, como suele ocurrir, la legislación por sí misma no logró el efecto deseado y Ginebra seguía en esa espiral de decadencia moral y ética. Y esto llevó a que el Consejo de la ciudad decidiera romper con el catolicismo romano y se alineara con la Reforma protestante. No nos engañemos, esto no fue una decisión teológica, sino un intento desesperado y práctico de las autoridades ginebrinas de parar el desenfreno de la ciudad. Bueno, vamos a ver si con con el impulso de la Reforma que está tomando tanta fuerza en Europa conseguimos parar toda esta decadencia. Y para conseguir esto, invitaron a un conocido teólogo francés,
para que fuese el pastor principal de la ciudad. Este hombre era Juan Calvino. Y la llegada de Calvino en agosto de 1536 no fue precisamente espectacular. ¿Por qué? Bueno, fue ignorado por la población de Ginebra, pero también por las propias autoridades que le habían hecho venir. El primer año, de hecho, no le pagaron su salario. Y 2 años después lo destituyeron de su cargo. Pero, tras esto, la ciudad seguía de mal en peor. Así que volvieron a contar con Calvino, quien, por un sentido del deber, regresó y aceptó a retomar de nuevo su cargo. Y en septiembre de 1541, Calvino regresa a la ciudad y retoma su principal arma contra la decadencia de Ginebra: la Biblia. Todos los días Juan Calvino predicaba desde las Santas Escrituras, y esto hizo que poco a poco, como esa lluvia fina que va poco a poco empapando la tierra, a medida que el conocimiento bíblico aumentaba, la gente se iba convenciendo de su pecado y experimentaba una transformación espiritual y, por lo tanto, moral. ¿Gracias a qué? Gracias al poder de la palabra de Dios. La inmoralidad empezó a disminuir notablemente. La ciudad se empezó a cuidar de los necesitados y marginados. Se proporcionó educación a todas las clases sociales. Se desarrolló la industria. Se promulgaron leyes que promovían la libertad y la responsabilidad de los individuos. Esta breve historia sobre Calvino y la ciudad de Ginebra ilustra muy bien el lema de la Reforma que denominamos sola escritura, es decir, solo la escritura en latín. Y en esta conferencia veremos algo del poder y la belleza transformadores y santificadores de la escritura. Y veremos esto en el pensamiento y obra de los reformadores y, por supuesto, en las páginas de la propia Biblia, la escritura. Y finalmente veremos cómo esto es relevante para nuestras iglesias hoy, también para vosotros, la iglesia que promovéis y que acogéis estas conferencias. Antes de seguir, no obstante, es importante destacar que la cuestión fundamental de la Reforma protestante, a diferencia de lo que muchas veces se dice, no fue la de la justificación por la sola fe, sino la cuestión de la autoridad. La queja principal de Martín Lutero y de otros reformadores contra la Iglesia Católica era que esta, la Iglesia Católica, se apropiaba del derecho a ser la autoridad final. La cuestión de la justificación por la sola fe fue solamente la manera en que esto se evidenció más claramente. Y analizar la postura de Martín Lutero en cuanto a la Biblia nos va a ayudar a entender esto. En el siglo XVI, hermanos, amigos, la Iglesia Católica romana mantenía y mantiene que la autoridad se basaba en 2 fuentes: la Biblia y la tradición de la Iglesia. Es decir, que eran fuentes igualmente autorizadas y complementarias de revelación divina. Cualquier encíclica que promoviera el Papa de Roma estaba a la misma altura que un escrito inspirado por al apóstol Pablo. Martín Lutero no estaba de acuerdo con esto, y esta postura se hizo explícita en varios debates que él sostuvo con teólogos y con otros religiosos, y en estos debates quedó muy claro que Lutero consideraba las Escrituras como la autoridad final, pero donde esto quedó ya zanjado como su posición definitiva fue en la famosa Dieta de Worms, del 28 de enero al 25 de mayo de 1521, delante de las autoridades papales y también del propio emperador Carlos I de España, V de Alemania, que presidió todas estas ponencias que tuvieron lugar y estos debates. Y allí Martín Lutero, doctor en teología y todavía monje agustino, de la orden de los agustinos, obviamente, afirmó lo siguiente, estas conocidas palabras: a menos que se me convenza por el testimonio de las Escrituras o por una razón clara, ya que no confío ni en el Papa ni en los concilios, porque está demostrado que a menudo se equivocan y se contradicen, estoy obligado por los textos de la Biblia que he citado y mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. No puedo,
ni quiero retractarme de nada, porque no es seguro ni correcto actuar contra la conciencia. No puedo hacer otra cosa, aquí estoy. Que Dios me ayude. Es evidente que para Martín Lutero la idea del sola escritura tenía que ver con que la Biblia era la única autoridad final para la Iglesia frente a las tradiciones de la Iglesia medieval. Los concilios eclesiásticos y los sucesivos papas de Roma. Y Lutero no fue el único. Por ejemplo, en Suiza, Ulrico Zwinglio, contemporáneo de Lutero, por cierto, en su afán reformador de regresar a los orígenes del verdadero cristianismo bíblico, dejó atrás las lecturas que obligaba a hacer la Iglesia Católica cada semana, en los cultos y en las misas, y se dedicó a predicar versículo a versículo libros enteros de la Biblia. Y esta también fue la práctica de Juan Calvino en Ginebra, que hemos mencionado antes, años después que Lutero y que Zwinglio. En sus días, en los días de Calvino, en el siglo XVI, la idea del sola escritura y el rechazo a que la tradición humana tuviera la misma autoridad que la Biblia fue desarrollándose más y más y más y más. Juan Calvino se expresa así en su obra magna, Institución de la Religión Cristiana, dice: «Al Señor le agradó santificar su verdad para memoria eterna solo en las Escrituras. Pero prevalece ampliamente un error pernicioso, según el cual la Escritura solo tiene tanto peso como el que le concede el consentimiento de la Iglesia, como si la verdad eterna e inviolable de Dios dependiera de la decisión del hombre». Que al igual que Lutero, Zwinglio y otros, Calvino estaba cautivo de la palabra de Dios y a ella se sometía. Ahora bien, ¿qué queremos decir exactamente con sola escritura? Los reformadores no hicieron una declaración única y definitiva de este principio. Ellos afirmaron que una clara comprensión de la Biblia era la única autoridad para los cristianos y para la Iglesia. Y esta convicción de los tiempos de los reformadores más tarde llegó a llamarse sola escritura. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos del sola escritura? Segunda Timoteo 3:16, como hemos leído antes, afirma: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. A la luz de esto, los reformadores entendían que la palabra de Dios era inspirada, inerrante, es decir, no contenía error, y suficiente. Estos eran los tres elementos clave para ellos. Hoy en día, la teología liberal niega estas tres cosas o las matiza. Pero en el siglo XVI, ni el catolicismo romano ni los reformadores negaban la inspiración divina de la Biblia. Pero los reformadores fueron mucho más allá y argumentaban lógicamente que si las Escrituras estaban inspiradas, como también decíamos antes, si las Escrituras estaban inspiradas por Dios, debían ser inerrantes. Es decir, no podían contener error. Como dice el historiador Matthew Barrett al respecto, para Lutero, lo que hace que la Biblia sea la única autoridad suprema es que no solo está inspirada por Dios, sino como consecuencia de ello, las Escrituras no pueden errar y, de hecho, no yerran. Por el contrario, los concilios eclesiásticos y los papas pueden equivocarse y, de hecho, lo hacen. Por tanto, los reformadores afirmaban que, puesto que las Escrituras provienen de Dios, deben estar exentas de error. Y no solo eso, también sostenían que la Escritura es suficiente. Como explica el pastor John MacArthur, el principio de sola escritura tiene que ver con la suficiencia de las Escrituras como nuestra autoridad suprema en todos los asuntos espirituales. Toda la verdad necesaria para nuestra salvación y nuestra vida espiritual se enseña explícita o implícitamente en las Escrituras. No implica que toda la verdad de todo tipo de asuntos se encuentre en las Escrituras, sino que la Escritura es la autoridad más alta y suprema sobre cualquier asunto del que hable. Dicho de otro modo, todo lo que nos es necesario relacionado con nuestra conciencia,
todo lo que Dios exige de nosotros, todo lo que Él quiere revelar de su persona, de su camino a la salvación por medio de Jesucristo, lo tenemos en las Escrituras. La Biblia es suficiente para el cristiano y para la Iglesia. Por tanto, no hay necesidad de beneplácitos eclesiales ni de revelaciones adicionales. Evidentemente, esto torpedea la línea de flotación del catolicismo romano, pero también de algunas denominaciones evangélicas que creen que puede haber nuevas revelaciones. Como se ha dicho algunas veces, si tu revelación está de acuerdo con la Biblia, entonces tu revelación no es necesaria. Y si no está de acuerdo con la Biblia, entonces no proviene de Dios. Sola Escritura, por tanto, es la afirmación de que solo la Biblia es la autoridad suprema y final, porque está divinamente inspirada, y debido a eso es inerrante y es suficiente. Y este era el pensamiento de los reformadores. Si la Biblia es verdaderamente la palabra del Dios todopoderoso, omnisapiente, entonces la cuestión de la autoridad final está resuelta. Ahora bien, dado el alto concepto que los reformadores tenían de la Escritura, lo que procede ahora es ver si la Santa Escritura enseña el sola Escritura, o es solamente un invento de teólogos del siglo XVI que se ha mantenido hasta ahora. Bueno, la respuesta de antemano, ya os digo, es que sí que lo enseña. Y lo vamos a ver en dos pasajes, uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo. Empecemos con el libro de Deuteronomio. En hebreo, su nombre es Devarim, que significa estas son las palabras, ya que esta es la frase con la que empieza el libro. Si vamos a Deuteronomio, capítulo 1, lo veremos claramente. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel, a este lado del Jordán, en el desierto. ¿Bien? Y es lógico que así sea, porque el libro contiene una colección de discursos, o podemos decir sermones, pronunciados por Moisés, cuando la nación de Israel estaba a punto de entrar en la tierra prometida. El objetivo de este libro bíblico de Deuteronomio era llamar a Israel a que confiara en Dios y le obedeciera. Y en su segundo discurso, en el capítulo 8, versículos del 1 al 20, Moisés cuenta las lecciones que Dios enseñó a Israel en el desierto. Y en los versículos del 1 al 6, Moisés deja claro que una de esas lecciones era la dependencia de Israel de la palabra de Dios. Leamos y fijémonos especialmente en el versículo 3, Deuteronomio capítulo 8, versículos del 1 al 6, y de nuevo, prestemos especial atención al versículo 3. Y dice así la palabra del Señor. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Hasta aquí la palabra del Señor. Esta nueva generación de israelitas debía recordar. La generación anterior murió en el desierto. ¿Por qué? Porque no recordó la bondad de Dios hacia ellos, sacándoles de Egipto, y fue justamente disciplinada. Moisés ahora anima a esta nueva generación, que sí que va a tomar posesión de la tierra prometida, a recordar lo que le sucedió a sus antepasados y que aprendieran de sus pecados. Como aclara el versículo 2, estos pecados debían, fijaos, afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Es decir,
debían humillar al pueblo. Las dificultades en el desierto que Dios les envió tenían el propósito de que aprendieran a depender de Él. Y aún así Dios no los abandonó. En esos 40 años, dice el versículo 3, Dios les proveyó de comida. Fijaos, dice que les sustentó con maná. Y como dice el versículo 4, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado. Dios los disciplinó, los humilló y proveyó de lo necesario para ellos en el desierto. E Israel no debía olvidarlo, escuchando y aprendiendo la historia de su pueblo y la palabra que Dios les dio. Es como Israel podía confiar en él y obedecerle. Y Moisés deja claro esto cuando dice en el versículo 3 que Dios, fijaos, te afligió, te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Dios creó las circunstancias propicias para que vieran que su vida dependía enteramente del maná que Él les proveía a diario. Esto no solo era alimento, sino una creación diaria de Dios mediante su palabra. Así Moisés estaba recalcando que la clave para la vida no es el pan que caía del cielo, sino la palabra de Dios que creaba ese pan. La vida no era el alimento físico que uno come, sino el alimento que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios que salía de su boca era la fuente de la que provenía el maná que ellos comían. La palabra de Dios tiene poder para crear y la palabra de Dios tiene poder para dar vida. El maná era vida que le sustentaba porque salía de la boca creadora de Dios. Por lo tanto, debían de poner sus ojos antes en la palabra de Dios que en el pan que comían. Deuteronomio 8 comienza con una promesa. Cuidaréis, versículo 1, fijaos, dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis. Pero en el versículo 20, Deuteronomio 8 termina con una advertencia de lo que les acarreará desobedecer la voz de Dios. Dice, pereceréis por cuanto no habéis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Así que Moisés, con la frase todo lo que sale de la boca de Jehová del versículo 3, se está refiriendo a la revelación escrita de Dios, la ley dada en el Sinaí. Y de hecho, todo esto encaja con el contexto de Deuteronomio, pues en todo el libro se hace mucho hincapié en la lectura de la ley. En Deuteronomio 17 se ordena a los futuros reyes de Israel a que escriban su propia copia de la ley y que la lean todos los días de su vida. En Deuteronomio 31, Moisés escribe la ley y se la entrega a los sacerdotes levitas, a los que le manda que la lean a todo el pueblo cada 7 años. Como dicen los eruditos del Antiguo Testamento, Longman y Dillard, en Deuteronomio la palabra de Dios tiene autoridad y está escrita. A lo largo del libro se le confirma a Israel la idea de un canon, una colección de materiales escritos, que son la ley, mediante los cuales se organizaría la vida de la nación. Moisés está llamando a Israel a leer, aprender, conocer y obedecer la ley escrita de Dios. Mediante ella tendrían vida, y solo mediante ella. Y esto es lo que defendían los reformadores del siglo XVI, que el hombre vive solo por la palabra de Dios. En Deuteronomio 8.3 se nos da a entender que la palabra de Dios es inspirada, como decíamos antes, theopneustos. Así aparece en 2 Timoteo 3.16, es respirada por Dios, soplada por Dios, viene de Dios. También que es inerrante, que no contiene error, y por ello requiere nuestra confianza porque es verdadera, porque proviene del único Dios verdadero, fuente de toda verdad. Y por lo tanto, debido a todo esto, tiene autoridad, es decir, exige nuestra obediencia. La vida viene por la palabra de Dios.
como dice el erudito del Antiguo Testamento, David Ellison, lo que buscamos no es una palabra mística de Dios, sino su palabra escrita, la Biblia. Esto es sola Escritura. Ahora, hemos visto esto en el Antiguo Testamento. Veamos qué tiene que decirnos el Nuevo Testamento en cuanto a este principio de sola Escritura. Y lo haremos en el Evangelio de Mateo, el cual es un texto escrito para una audiencia mayoritariamente judía. Por eso hace gran cantidad de alusiones al cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Y de hecho, por la sensación de continuidad que Mateo transmite con el Antiguo Testamento, es probablemente por lo que Mateo aparece al principio de los escritos del Nuevo Testamento. De la misma manera que Moisés pronuncia varios discursos en Deuteronomio, Jesús, uno mayor que Moisés, como dirá la carta a los Hebreos, pronuncia 5 discursos en Mateo. Y cada uno de ellos, en cada uno de estos discursos se dicen las palabras o similares, y cuando Jesús terminó estas palabras, lo vemos en Mateo 7, Mateo 11, Mateo 13, Mateo 19 y Mateo 26. El pasaje que veremos a continuación tiene lugar inmediatamente antes del primer sermón de Jesús en el Evangelio de Mateo, el Sermón del Monte. Ocurre justo antes de eso. Los primeros capítulos de Mateo detallan el nacimiento, el bautismo, la tentación de Jesús, y en la tentación de Jesús se ejemplifica, como en ningún otro lugar de la Escritura, la confianza que Jesús tenía en la palabra de Dios que Moisés pedía a Israel. Como hemos visto, Moisés afirma en Deuteronomio 8.3, Moisés afirma en Deuteronomio 8.3, no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y Jesús, desde luego, vivió cada palabra que salía de la boca del Padre. Vamos a leer Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11. Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. A sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Hasta aquí la palabra del Señor. Ahora bien, me gustaría hacer un inciso para decir que hemos de tener cuidado en no forzar el significado de este pasaje. Mateo seguramente no está pensando en la manera en que los cristianos hacemos habitualmente uso de las Escrituras, es decir, acudir a la Biblia para responder a nuestros opositores o acudir a la Biblia como fuente de fortaleza para resistir los ataques de Satanás. Ese no es el propósito de Mateo en este capítulo, sino que lo que está haciendo aquí Mateo es una declaración cristológica. Me explico. Jesús está enseñando a sus lectores quién es Jesús. Nos está presentando a Jesús como un nuevo Adán. Adán, puesto por Dios en el jardín de Edén,
bendecido por todos los recursos que podía necesitar, fue tentado y fracasó. Jesús es el nuevo Adán, el postrer Adán, puesto por Dios en el desierto, sin recursos para su subsistencia, y sin embargo es tentado y triunfa. Pero aún hay más. Mateo al mismo tiempo está presentando a Jesús como el nuevo Israel. Él es Israel. Si a alguien le interesa profundizar en esto un poquito más, que lea Mateo 2, 13 y 15, en comparación con Oseas 10, 11, 1. Pero al igual que Israel vagó por el desierto durante 40 años, Jesús estuvo en el desierto 40 días con sus 40 noches. Y además, en el desierto, Jesús cita Deuteronomio 3 veces, cuando dice, en el versículo 4, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí está citando Deuteronomio 8.3, que hemos leído antes. Cuando en el versículo 7 dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios, el Señor está citando Deuteronomio 6.16. Y al final del versículo 10, al decir, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, Jesús alude a Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. Antes vimos que Deuteronomio 8 destacaba los fracasos de Israel en el desierto. Pero esto que hace Jesús contrasta con la victoria del Señor en el desierto. Vemos la comparativa constante que está haciendo Mateo, presentando a Jesús como el nuevo Adán y como el nuevo Israel. Y es muy revelador ver que cuando se presenta a Jesús como el nuevo y victorioso Israel, lo vemos con la palabra de Dios como arma. Jesús rechaza todos los ataques de Satanás con la Escritura. Y la palabra de Dios a la que Moisés exige obediencia, en Deuteronomio 8, se observa perfectamente en el victorioso Jesús de Mateo 4. El hambre tenía el propósito de mostrarle a Israel que escuchar y obedecer la palabra de Dios era lo más importante en su vida. Para Jesús, la obediencia a la palabra de Dios era más necesaria que el pan. Es decir, para Jesús la palabra de Dios debía ser obedecida. En Mateo 4.4 Jesús nos muestra cómo entendía las Escrituras mediante tres cosas. En primer lugar, al decir, escrito está. Cuando Jesús decía escrito está, no quería decir que estas palabras estaban escritas en algún pergamino o guardadas en algún sitio, sino que las Escrituras siguen siendo fiables a lo largo de los siglos, desde que se escribieron 1500 años antes de Jesús hasta su mismo momento. En segundo lugar, al citar primeramente Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, Jesús da a entender que la Escritura es completa. No necesita citar otra cosa. La Escritura es suficiente para él. Jesús destaca que toda la Escritura es beneficiosa porque el hombre vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en tercer lugar, Jesús reconoce cuál es la fuente divina de las Escrituras. ¿Cuál es? Lo dice el Señor, sale de la boca de Dios, procede de Dios. ¿Vemos todo lo que nos está diciendo Jesús solamente en una declaración? Por lo tanto, podemos ver, mediante estos dos ejemplos de la Biblia, que las Escrituras afirman aquello que los reformadores del siglo XVI enseñaron. Ellos no se inventaron nada, solo fueron transmisores de lo que ya estaba allí en la Escritura. Ellos enseñaron sobre lo que la Biblia dice, que la fuente de la Biblia es Dios, su contenido es fiable y por tanto debe ser nuestra autoridad final. Así que podemos decir que las respuestas de Jesús a Satanás fueron solo la Escritura. Sola Escritura. Ahora, antes de concluir, me gustaría mostrar cómo el sola Escritura es importante hoy en día. En primer lugar, como cristianos evangélicos, como herederos de la Reforma protestante, debemos saber que la Escritura es suficiente. Cuando se escribió la Biblia, las circunstancias sociales, culturales, científicas, eran otras. Por eso,
como podéis imaginar, no aparecen en la Biblia palabras tales como teléfono móvil, helicóptero, transgénero, MP3 o redes sociales. Esto ha llevado a muchos a cuestionar la relevancia de las Escrituras en el siglo XXI. Sin embargo, pensar así manifiesta que no se entiende en absoluto la naturaleza fundamental de la Biblia. Las Escrituras sí que son suficientes, pero ¿cómo son suficientes? Dejemos que que nos lo explique el pastor y teólogo Kevin DeYoung. Él dice lo siguiente: afirmar la suficiencia de la Escritura no significa que la Biblia nos diga todo lo que queremos saber acerca de todo, pero sí nos dice todo lo que necesitamos saber sobre lo que más importa. La Escritura nos da información exhaustiva sobre todos los temas. La Escritura no nos da información exhaustiva sobre todos los temas, pero en todos los temas sobre los que habla, dice la verdad. Y en su verdad tenemos suficiente conocimiento para apartarnos del pecado, encontrar al Salvador, tomar buenas decisiones, agradar a Dios y llegar a la raíz de nuestros problemas más profundos. Hermanos, no estamos dejados a nuestra suerte en este mundo caído. No debemos buscar revelaciones misteriosas ni nuevas desde los cielos ni de la boca de nadie. En palabras del teólogo José Grau, la pregunta más importante que el ser humano puede hacerse no es si Dios existe, sino si Dios ha hablado. Y Dios ha hablado. Podemos decir que ha hablado. Conocemos su palabra y su palabra es verdad. Y es más que suficiente para que el pueblo de Dios viva para su gloria. La cuestión es si vamos a abrir la Biblia y vamos a leerla y vamos a escuchar la voz de Dios que da vida. Esa es la cuestión. Ahora bien, unos comentarios en cuanto a su autoridad. Afirmar que la Biblia es suficiente, al afirmar esto, no queremos decir que ésta pasa por alto a la Iglesia. De hecho, la Iglesia es de gran ayuda para entender correctamente la Escritura. Pero las Escrituras deben de reinar sobre la tradición. Pero al mismo tiempo la tradición tiene su lugar, siempre de manera subordinada, pero muy positiva al mismo tiempo. Es cierto que los reformadores como Lutero, Calvino y otros lucharon contra darle una excesiva consideración a la tradición de la Iglesia como autoridad. Pero a menudo se pasa por alto que los reformadores también lucharon contra darle a la tradición de la Iglesia una importancia demasiado baja como autoridad. En el siglo XVI hubo un movimiento radical de la Reforma que defendía la nuda escritura, es decir, la escritura desnuda. Defendían la idea de interpretar la Biblia sin la ayuda de tradiciones, comentarios, teólogos, eruditos, pastores o interpretaciones adicionales, es decir, la Escritura sola, sin ningún tipo de añadidura. Sostenían que el individuo tenía derecho, sin ninguna restricción, a interpretar la Biblia de la manera que le pareciera correcta. Esto nos suena familiar porque parece que está muy extendido en algunos contextos evangélicos. Hoy en día son muchos los que no prestan ninguna o poca atención a las doctrinas históricas de la Iglesia. Hermanos, durante la Reforma Protestante se luchó por el libre examen de las Escrituras por todas las personas, es decir, que todas las personas libremente tuviesen acceso a la Escritura y, a ser posible, en su lengua materna, en su lengua vernácula. Pero lo que la Reforma nunca apoyó ni promovió fue la libre interpretación. Luchó por el libre examen de todas las personas, pero no la libre interpretación. De hecho, los reformadores sostenían que las Escrituras son interpretadas en y por la Iglesia. Así nos lo muestra, de hecho, el apóstol Pablo en Efesios 4. Fijaos cuando él dice, y él mismo, hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿a fin de qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Es muy arrogante y además muy poco bíblico ignorar cómo la Iglesia ha interpretado las Escrituras a lo largo de los últimos 2000 años. El desarrollo histórico de las doctrinas, los credos históricos de la Iglesia,
las confesiones de fe, los catecismos y la tradición de la Iglesia son útiles, aunque no sean la autoridad última, la cual, por supuesto, como hemos visto, corresponde solamente a la Biblia. Es decir, la Iglesia desempeña un cierto papel junto con las Escrituras. Los pastores, junto con otras personas cualificadas, teólogos, eruditos bíblicos, son llamados a ello en la Iglesia y nos ayudan a entender la enseñanza de las Escrituras. Por lo tanto, sola Escritura no promueve el individualismo desenfrenado que, por desgracia, se ven en algunas denominaciones evangélicas, en algunas iglesias y en algunos miembros de esas iglesias que prefieren ir a la suya, pasando por alto las enseñanzas confesionales, pastorales e históricas de la Iglesia. En palabras de David Ellison, la Escritura es nuestra autoridad final, pero discernimos su significado en comunidad. Para concluir, toda iglesia saludable debería deleitarse en la palabra de Dios. Así que para concluir quisiera compartir 3 cosas prácticas que podemos hacer los miembros de las iglesias, de vuestra iglesia, de nuestra iglesia, guiados por sus pastores, y que nos ayudarán a deleitarnos en el precioso don que Dios nos da, que es su palabra. En primer lugar, debemos deleitarnos estudiando las Escrituras. Si la Biblia es la palabra de Dios, está inspirada por Él y es totalmente sin error y tiene la máxima autoridad, entonces los cristianos deberíamos dedicar nuestras energías en conocerla y entenderla. Esto no es solo cuestión de pastores y teólogos y eruditos. Esto no solo es cuestión de seminaristas. Esto es un llamado a toda la Iglesia, a todos los miembros de las iglesias. Y por supuesto, entiendo que esto no siempre es fácil. Y desde luego requiere tiempo, requiere perseverancia, paciencia, inteligencia. Pero por la gracia de Dios somos capaces de tener estas cosas. Lucas dice que el Señor Jesús, resucitado, caminando con 2 de sus discípulos, camino de Emaús, ¿recordáis? Dice que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. También dice Pablo a los Corintios, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas. Y el apóstol Juan, en su primera carta, afirma: sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Dios nos da capacidad por su Espíritu para entender su palabra, para crecer en conocimiento de la misma. Y cuando empezamos a apreciar el poder y la belleza de las Escrituras, empezamos a deleitarnos en ellas y a querer cada vez más y más de ellas. En segundo lugar, debemos deleitarnos, quizás esto es lo que cuesta más, obedeciendo las Escrituras. Debemos poner en práctica lo que sabemos y entendemos. De nada nos servirá afirmar la autoridad de las Escrituras a menos que estemos dispuestos a someter nuestras vidas a su autoridad. Si no, es absurdo, es una hipocresía. No podemos elegir qué partes de las Escrituras vamos a obedecer y qué partes no. Esto sería caer en una farsa, en un autoengaño. Como dice Santiago, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Debido a que es la palabra de Dios, debido a que es inspirada, sin error, suficiente, debido a su contenido salvador y santificador, debemos someter toda nuestra vida a la Escritura. Y cuando hacemos esto, el efecto que produce es el deleite. Como dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y por último, en tercer lugar, debemos deleitarnos compartiendo la Escritura. Primero estudiándola, después obedeciéndola, y después compartiéndola. Dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia entre vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en sabiduría.
No hay mejor regalo que compartir la palabra de Cristo con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. No hay mejor regalo que compartir la palabra de Cristo con el mundo sin Cristo que nos rodea. Al igual que Juan Calvino en Ginebra, es posible que al proclamar nosotros fielmente la palabra de Dios, nosotros también veamos transformación por medio del Evangelio Salvador de Cristo, en nuestra iglesia y fuera de ella. Y ser testigos de esa transformación nos producirá un inconmensurable deleite. Hermanos, una de las mayores necesidades de la Iglesia en el siglo XXI, en el que ya estamos, es regresar a una consideración más elevada de las Escrituras. Lamentablemente, la Biblia ha sido difamada, socavada y menospreciada aún por los propios cristianos y, sorprendentemente, incluso dentro de círculos evangélicos. Debemos volver a una actitud ante la Biblia que fomente la reverencia, la aceptación, la fidelidad a la autoridad de su mensaje. Hermanos, el sola escritura de la Reforma lo que nos enseña es que la Biblia contiene el poder único para regenerar a los pecadores perdidos, transformar sus vidas y fundar y sostener iglesias. ¿Mediante qué? Mediante el mensaje del Evangelio de Jesucristo que contiene. El poder y la belleza de la palabra de Dios permanecen a lo largo de los siglos, porque su fuente, naturaleza y autoridad siguen siendo las mismas, el Dios eterno y todopoderoso. Lo que ha fallado no es la Biblia, lo que ha fallado es la confianza de la Iglesia en la Biblia. Así que todas las iglesias, la vuestra y también la nuestra, anunciemos con valentía, junto al profeta Isaías y el apóstol Pedro, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Proclamemos bien alto y que todo el mundo lo oiga. Sola Escritura. Amén. Amén, hermanos. Oremos. Padre Dios nuestro, te damos gracias por el privilegio que tú nos concedes hoy en esta tarde